En esta presentación hablaremos sobre la tarificación de rutas y utilizaremos el modelo de Pigou. Pigou era un economista que estudiaba en las decisiones individuales y en particular se trata del estudio de elección de rutas para individuos en sistemas de transporte, por ejemplo, entre dos vías. ¿Qué ruta elegir? Esto basado en algunos conceptos, por ejemplo, de información perfecta, cosa que no siempre es posible en la realidad porque normalmente se tiene información solamente de lo que pueden observar los individuos directamente y eso se manifiesta por la congestión o por algunos signos para poder elegir una u otra ruta. Salvo, por supuesto, si el usuario, como en las épocas actuales, puede disponer también de un instrumento que le permita decidir cuál es la menor ruta para dos puntos. Entonces, este modelo representa un punto de origen en A para ir hacia B, en dos puntos que pueden estar en una ciudad, en dos extremos de una ciudad. Y existen dos rutas posibles. La primera ruta por una autopista y la segunda ruta con un atajo, pero pasando por un puente que no tiene mucha capacidad. En esta ruta podemos decir que en el caso de la autopista se paga un peaje de 10 soles y en el caso de la segunda ruta es más bien un costo asociado a la congestión. Esto es usual considerarlo debido al valor social del tiempo, es decir, que las personas no solamente pueden pagar una tarifa, sino también pagan con su tiempo, el tiempo que pueden perder en el transporte. Entonces, para hacer una representación simple, tomamos esta configuración, una constante, porque esta es una avenida ancha, de mucha capacidad, pero hay que pagar peaje, y este es un atajo de baja capacidad, pero es gratis. Entonces, vamos a partir que el costo del sistema, el costo total de este movimiento, estaría dado por el costo individual, por el flujo total de los usuarios que se transportarían de A a B. Para hacer una simplificación del problema, elijamos 10 vehículos, podríamos haber elegido 10.000 también, pero para poder hacer un ejemplo partimos con 10 para hacer los cálculos más fáciles. Y planteamos calcular el costo total del sistema, considerando que prevalece primero la función racional del usuario y segundo, vamos a pensar en la optimización del sistema. Vamos a ver si ambos coinciden y vamos a analizar un poco las características de estos dos comportamientos. Entonces vamos a revisar la hoja de Excel. Hemos copiado el problema acá para tenerlo de referencia. Vamos a aumentar la amplitud porque a veces me he dado cuenta que en los celulares, por ejemplo, no se observa claramente. Entonces vamos a poner un 180. Entonces, vamos a estudiar este problema y lo único que tenemos como conocimiento es que son dos flujos. En este caso es el flujo 1 y el flujo 2, ambos suman 10 y por lo tanto esa es la primera ecuación que estamos colocando acá. El flujo 1 más flujo 2 da 10, entonces el flujo 1 es 10 menos el flujo 2. Vamos a determinar los costos del sistema. Primero hemos hablado del punto de vista racional, de un individuo racional con información perfecta que pretende minimizar su costo. En este caso, todos los individuos transitarán por uno de los sistemas. Y vamos a ver, debido a que el costo del puente es 10 y el costo de la autopista es 10 y el costo del puente es en función del número de vehículos que transitan, veremos que si transita un vehículo será 1 y entonces naturalmente elegirá 1 y si transitan 2, seguirá eligiendo 2 y así sucesivamente hasta el noveno vehículo y el décimo vehículo podrá decir elijo 10 o elijo esta ruta porque ya son las rutas, cuestan lo mismo y en ese caso la decisión se hace indiferente o aleatoria. Entonces decimos que para 10 vehículos finalmente los usuarios eligen la ruta de menor costo que está en función de su flujo y por lo tanto se van por la ruta F2 o la ruta inferior debido a que
cada costo es menor que 10. Recién el undécimo vehículo decidiría pasar por arriba porque en ese caso ya el costo de la ruta superior sería 10 y el de abajo sería 11 y entonces ya no privilegiaría esa decisión, sino iría por la ruta que le cueste menos. Y así sucesivamente, si son 20 vehículos, probablemente exista un flujo que esté pasando por debajo que sume los 10 vehículos y a partir de ese momento todos los vehículos superiores a 10 entre el décimo y el vigésimo pasarán por arriba porque el costo es de 10. Entonces, si lo llevamos al cálculo, podemos decir que los usuarios que transitan por esta vía, al transitar debido al menor costo individual, tendremos este costo total. 10 por F1 más F2 por F2, los flujos que pasan por ambos lados. Y entonces hemos dicho que por el flujo superior no pasa ningún vehículo y que, por el flujo inferior, por el puente, no pasa ningún vehículo y por la autopista pasan todos los vehículos. Entonces, utilizando las ecuaciones que hemos presentado, sacamos que sería 10 F1 el costo total del sistema más F2 por F2. 10 la tarifa por el flujo que pasa por la autopista, más F2 el flujo que pasa por el puente, multiplicado por F2 el flujo que pasa por el puente. Haciendo la conversión, F1 es igual a 10 menos F2, podemos plantear esta ecuación 10 por 10 menos F2 más F2 al cuadrado. Si aplicamos la fórmula en el caso de que tenemos acá que el flujo es 10, este primer bloque sería 0 y entonces este segundo bloque sería 5. Si esto nosotros lo llevamos a una representación para ir tabulando cómo van eligiendo los usuarios en el sistema, podremos decir o presentar que el usuario 1 tiene como elección entre 10 y 1 y elegirá esta columna. Esta es su columna de elección, la vamos a pintar para que se pueda ver claramente. Es la columna de elección, la zona en la que nosotros estamos decidiendo. Entonces el usuario 1 verá el costo de la vía autopista 10 y la vía del puente B1 elige 1. Y en ese momento, en este primer caso, el costo del sistema sería de 1, porque estamos hablando de el costo en esta condición. El costo del sistema, hemos dicho, vamos a corregir acá la fórmula, el costo del sistema es cuántos van por la vía 1 y cuántos van por la vía 2. Entonces, en este caso, estaríamos hablando, para ponerlo mejor, podríamos decir que el costo del sistema, le vamos a poner acá elección del usuario, le vamos a crear acá elección del usuario, vía 2, para que se entienda, elección del usuario, lo mismo, pero con vía 1. Entonces, cuando el usuario elige la vía 2, todavía lo vamos a hacer manualmente para calcular el costo del usuario en cada uno de los casos. Entonces, al principio, el usuario no elige la vía 1, está eligiendo la vía 2 hasta que llega a 10. A partir del 11 o del undécimo, el usuario ya elige a esta vía y entonces el flujo 1 sería igual a el número de usuarios menos los usuarios que han elegido, a ver, en este caso, han elegido 10 usuarios, a ver, a la segunda vía, y lo vamos a aplicar. Entonces, vamos a dar un formato similar. Y entonces el costo del sistema va a ser la elección
Vamos a ver cuántos usuarios han elegido, multiplicado por el costo o la tarifa de este sistema, más cuántos usuarios han elegido la segunda vía, multiplicado por su tarifa. Y esto lo vamos a tener. Muy bien. Entonces, nuestro caso de estudio es 100, ¿no? Que vamos a colocarle. Entonces, podemos ver en esta columna el costo total del sistema, indicando que el costo de los 10 usuarios que circulan todos por la vía 2 es 100. Esta es la forma manual de haber resuelto el problema, ¿no? Acá es un punto de vista de matemáticas, que podemos obtener 100, pero también vamos sumando uno por uno, podemos hacer como una tabulación. En la optimización del conjunto, que es un punto de vista de la sociedad, porque tenemos que maximizar el uso de la infraestructura, minimizamos el costo total, tenemos esta ecuación que hemos podido presentar previamente. Es la misma ecuación, tenemos el flujo 1 más el flujo 2 igual a 10, donde el flujo 1 despejamos y es 10 menos F2. El costo total sería 10, que es la tarifa, multiplicado por el flujo 1, que transitan por la autopista, más el flujo 2 por el flujo 2, que es lo que es el flujo multiplicado por su tarifa del puente, según las condiciones del problema. Entonces tendríamos 10 por 10 menos F2, aprovechando la transformación previa que habíamos hecho de cuánto es F1 más F2 al cuadrado. De esta forma tenemos que la ecuación del costo total es F2 cuadrado menos 10 por F2 más 100. Para poder obtener mínimos y máximos, sabemos todos que en este caso es una ecuación cuadrática ascendente y para lo cual hacemos o tomamos la deriva. Entonces derivamos con respecto a F2 e igualamos a 0. De esta forma obtenemos que la derivada es 2F2 menos 10 y al igualarlo a 0 nos sale que el flujo es 2, el flujo 2 es 5 y por lo tanto el flujo 1 es 5, que no se parece a lo que habíamos tomado previamente, porque habíamos dicho que en este caso los usuarios preferían 10 por la vía 2. En este caso lo que estamos diciendo es que para que el costo sea menor, 5 deberían ir por la vía por la autopista y 5 deberían ir por el puente. Si hacemos esta ecuación, lo reemplazamos en los valores, tenemos que 10 pagarían 10 para ir por la autopista, multiplicado por los 5 que van por la autopista, más 5 que serían los que van por el puente, multiplicado por 5, que es el flujo asociado a la congestión, que es el mismo número del flujo, estaríamos hablando de 75, ¿no? que es un valor menor que el 100. Quiere decir que en este caso, bajo este modelo de Pigou, la elección individual nos ha llevado a obtener un valor de costo total del sistema superior al óptimo si se hubiesen administrado los flujos. Solamente de forma general, para poder realizar luego otras demostraciones, tomaremos esta composición algebraica, de los cuales, si nosotros tomamos cualquier número para esta ecuación, un número n, siempre y cuando n sea positivo, entonces tendremos que n menos f2. Hacemos la misma ecuación y tenemos que el óptimo del sistema siempre se dará cuando el flujo 2, el flujo por el puente 5 y el flujo 1 es n menos 5. Por supuesto, para que esto funcione, tendríamos que empezar a hablar a partir de 5 para que los valores sean positivos.